estudio del día de hoy. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad de abrir tu palabra y estudiarla. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, permitiendo que entender tu palabra transforme nuestras vidas. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que dirijas este estudio, que nos bendigas con la palabra, nos edifiques y que después de este estudio salgamos llenos de la palabra. Sí, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Había una tarea pendiente. La pregunta era, ¿quiénes son los que llevan fruto? Quedó pendiente de la semana pasada. Habían unos 5 versículos que se los di. ¿Los han leído? ¿Lo han estudiado? Lo he leído. Sí. ¿Ah? Levanten la mano. Ajá, 1, 2, muy bien. Antes de entrar al tema de los frutos, entonces vamos a repasar eso, ¿no? Marcos 4:20. Vamos a pedirle a Silvia que por favor lo lea. Marcos 4:20. En la tarea. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Muy bien. Los que dan fruto son los que oyen la palabra y la reciben. ¿Qué significa eso? El oír es involuntario, o sea, tú puedes oír, cualquiera puede oír lo que está pasando, pero en recibirla es ya algo que tú haces voluntariamente. O sea, acá decía, ¿no? No necesito estar concentrada para oír, pero para retener sí tengo que estar concentrado, tengo que tener la disponibilidad para poder hacerlo. Ajá, perfecto. Muy bien. Entonces, ahí es. ¿Qué más? ¿Qué significa recibir la palabra? No solamente oírla, sino recibirla. La palabra es Cristo. Cuando yo recibo a Cristo y dejo que se forme dentro de mí, Él mismo se va a manifestar. En algunos va a dar el fruto del 20, 60 y en otros el 100%. Pero es Cristo dentro de mí que se manifiesta dando estos frutos. Muy bien, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más aporta? Sí, es interiorizar la palabra. La palabra escuchada. Interiorizar la palabra, claro. Claro, no solamente es escucharla Sí, o recibirla, sino interiorizarla, ¿no? O sea, hacerla propia. perfecto. Yo lo comparo, ¿saben con qué? Con el idioma alemán. Ustedes saben que acá en Suiza la gente habla dialecto, pero nosotros vivimos en la zona oficialmente alemana, ¿no? Los canales de televisión, en su mayoría, son en alemán. Y si nosotros nos conectamos a Netflix, Netflix tiene la peculiaridad, el error, la falla, que ellos registran tu dirección IP y te dan las películas en tu idioma, en el idioma del país. O sea, si nosotros nos conectamos a Netflix, recibimos las películas en alemán. Algunas están en español, pero la mayoría está en alemán. Cuando yo quiero ver una película, cuando yo la veo en español, me duermo. Porque yo puedo estar escuchando y estoy relajado. Yo voy escuchando entre durmiendo y despierto, voy escuchando la película porque el español es mi idioma materno. Si yo trato de ver una película en alemán, tengo que poner todos mis sentidos. Entonces, no descanso. Si veo una película en alemán, no descanso, porque estoy concentrado tratando de entender el idioma. Cuando la palabra acá nos dice, los que reciben la palabra, es los que tienen esa disposición
para que la palabra que es Cristo, naturalmente, penetre en tu corazón, ¿no? Ustedes han visto esa gente que va a la iglesia, que escucha la prédica y le entra por un oído y se le va por el otro. ¿Eh? Entra por acá y están sentados mirando, escuchan la prédica, pero no la asimilan, ¿no? Hace un tiempo atrás, en la época del Mundial, este, eh, estábamos en una iglesia todavía acá en Niedergösen, hace varios años atrás, y recuerdo que hice una prédica sobre aquella gente que dejaba de venir a la iglesia por ver un partido de fútbol, ¿no? Y recuerdo que al terminar, un amigo se me acercó y me dijo que impresionante, impresionante, me has tocado con la prédica realmente me ha hablado, o sea, el Señor me ha hablado, ¿no? Y dije, ay, qué bueno, ¿no? El siguiente domingo había partido de Colombia y no vino. O sea, me dice que la palabra le ha tocado y el siguiente domingo no vino, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los que dan fruto? Los que escuchan la palabra y permiten que esa palabra entre en el corazón. La reciben. No la dejan fuera de casa, la reciben, ¿no? Carlos Guerrero, léete Lucas 8:15. Carlitos, antes quería preguntarte algo. Sí, Ya aquí, ya aquí. Ya, se supone que acá, los que oyen la palabra es porque ya han recibido a Cristo en su corazón. eh, Oh, los que oyen la palabra sí, y la reciben, ¿es que ya recibieron a Cristo, son cristianos claro, se supone que o están, cualquier... no, la están recibiendo, ¿no? Definitivamente escuchas la palabra y la recibes en tu corazón. Como dijo Liliana, ¿no? Como Cristo es la palabra en cierta manera, estamos recibiendo a la palabra, estamos recibiendo a Cristo en el corazón, ¿no? ¿Y en qué momento el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo es el que te va Convencer. a hacer ver en qué situación estás, si eres cristiano o no? Ah, bueno, el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas antes de que tú conozcas al Señor, ¿no? Obviamente. Ah, El Espíritu Santo pues, o sea, sí, utiliza diferentes medios, instrumentos, personas, circunstancias para irte llevando al arrepentimiento para que cuando llegue el mensaje de la palabra lo recibas en tu corazón, ok. ¿no? ¿Ok? O sea, no es que o sea, ya hayas recibido al Espíritu Santo. Una persona inconversa, o sea, el No, Espíritu Santo está trabajando fuera, no es exacto, que esté afuera, pero no dentro. dentro, claro. Ah, ¿Ya? ok. Lucas Ya, gracias. 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan frutos con perseverancia. ¿Qué significa retener la palabra oída? Es al ingresar en nosotros mantenerla, ¿no? O sea, entenderla, escudriñarla y llevarla a la práctica. ¿Ya? Es el ¿Qué más? retener la palabra, tenerla ya en nosotros, como ¿Ya? parte de nosotros. ¿Qué significa la palabra retener algo? Guardarlo, No, eh, meditarlo, Que no darle se- vueltas todo el tiempo. O sea, Aquí ya adoptar también la actitud de sumisión y obediencia, o sea, todo lo que el Señor te pide, ¿no? Someterte a sus planes y al futuro de Él, ¿no? A la voluntad de Dios. ¿Ya? Desarrollar un compromiso personal con el Señor y tener la conciencia de los frutos que brotan de acuerdo a cómo los recibas y tu disposición para aprender, ser obediente a su palabra y preferir la voluntad de Dios y no la tuya, ¿no? ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué significa retener la palabra? Ya Retener, se hemos hablado refiere de a recibirla. mantener, Lo puedes perdón, repetir. algo se refiere a mantener, guardar o conservar algo de manera firme y segura, ya sea una enseñanza, una promesa, una palabra de Dios o un mandamiento. Correcto. Hay algo que a mí me llama la atención, no sé si es por la edad,
porque tenemos una iglesia y la mayoría de personas eh, son mayores, ¿no? Entonces, no sé si será eso, pero cuando yo predico, por ejemplo, si yo llego el siguiente domingo y le pregunto a la gente qué prediqué, pocas personas recuerdan. Pocas personas recuerdan. Y entonces, cuando les menciono, lo traen a la memoria, ¿no? Creo que retener la palabra significa que cuando escuchas la palabra, la guardas, la atesoras, ¿no? Un poco que la revives, la repites para retenerla presente dentro de ti, ¿no? Vamos a Juan capítulo 15. Mi vida, por favor. Pastor, Sí, señor. en el diccionario español dice es impedir que algo o alguien salga o se mueva o desaparezca de ti. Qué bonito. Una buena explicación. Sí, y repítelo, es impedir que. Impedir que algo o alguien salga o se mueva o desaparezca. Muy bien. Es como apropiarse, pues, ¿no? Ya. Que se impregne. Juan 15, del 4 al 5, mi vida. Ok, dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Separados de Él, nada podemos hacer. ¿Qué significa eso? Pone el ejemplo de la vid y los pámpanos, ¿Sí? que el pámpano está unido y a través de su savia, ¿no? Sí, Eh, lleva fruto. O sea, una vez que lo separas, sí. parecería que está vivo, pero no hay esa savia eh, que, que alimenta la planta para que dé el fruto finalmente, ¿no? Se queda la Correcto. plantita y poco a poco se va secando. Muy bien. Entonces, es una ilustración. Se ha congelado, Carlos. ¿Escucha el ¿No? resto? Sí, 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 estamos. sí. Bueno, veo que tu imagen está congelada. la mía. Sí, yo te Bueno, veo congelado. no. Yo te veo normal. En movimiento. bueno, sigamos, Quita el ya flip. regresará. Eh, De repente si no soy me escuchan, avisan, ¿ah? Básicamente la idea permanecer en Cristo tiene dos conceptos o tiene dos, o sea, ¿cómo puedo hacer para permanecer en Cristo? Primero, no debo soltarme de Él. Creo que eso tiene que ver con mi tiempo devocional, con mi tiempo a solas con Dios, ¿no? Creo que la única manera de permanecer en Él es manteniendo un tiempo diario de reflexión, de oración, en la presencia de Dios. Eso es algo que se ha perdido mucho. Eso es algo que se ha perdido y muy pocos cristianos tienen eso, ¿no? Un tiempo diario a solas con Dios, creo que es la manera de permanecer en Él. La segunda cosa es no permitir nada que me separe de Él. Es no permitir nada que me separe de Él, ¿no? Entonces, eso es permanecer en Cristo. Juan 12:24. Le voy a pedir a Shari que lo lea, por favor. Juan 12:24. Ok. De cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa caer en tierra Que y si morir?
Morir a nosotros mismos es caer en tierra, darnos cuenta de que el viejo hombre tiene que desaparecer y el nuevo morir, está nuevo en Cristo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Quién más? ¿Quién más aporta? Pudiera ser humillarse, puede ser eso también, Sí, humillarse ya en el último momento, caer en tierra buena. claro, humillarse, morir a uno mismo. Básicamente el concepto es que ya no vives tú, más Cristo vive en ti, ¿no? Esa es la idea. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Ah? Y por último, segunda de Pedro, capítulo 1, perdón. Rocco quiere decir algo. Sí, Me gusta la idea puesta así, que la creación, la vida es también un acto de muerte, como, o no. sí, claro, Morir al mundo. Cioè, la vita es el sacrificio que remanda al sacrificio de Jesús, que es ¿ya? la muerte. Así que por crear, por trovar un senso ontológico, como decir, Un sentido. un sentido, uno tiene que pasar por un acto de muerte, de sacrificio, ¿Ya? obviamente metafórico, ¿o Sí, no? sí. Yo creo que Sí, definitivamente tiene que ver con, es una figura metafórica, obviamente, que tiene que ver con morir a uno mismo, ¿no? Para dejar que Cristo viva en ti, ¿no? Para mí el versículo clave es Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Mm? Bueno, y por último, segunda de Pedro 1:4 al 8, voy a pedirle pues justamente perdón, no, sí, segunda de Pedro 1:4 al 8, voy a pedirle a Shari que lo lea. ya. Ok. Segunda de Pedro. 1 del 4 al 8. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Si nosotros comenzamos a trabajar en estas áreas de nuestra vida, fe, virtud, la palabra virtud en el griego significa excelencia, añadirle a tu vida excelencia, ¿no? Y luego hay que añadirle más cosas, ¿no? Paciencia, también es interesante, trabajar con la paciencia. En fin, que añadimos todas, si nos preocupamos de que todas estas cosas adornen nuestra fe, probablemente no vamos a estar sin llevar fruto, no vamos a estar ociosos ni sin fruto, ¿no? Bueno, vamos a terminar ahí y vamos a continuar con el tema que nos toca el día de hoy. Los frutos del Espíritu Santo. Ahora, antes de entrar al tema del fruto del Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes algo que ha pasado en mi vida en los últimos tiempos, ¿no? Y es que muchas veces la fe de los cristianos se enfría, ¿no? Todos los cristianos pasamos en algún momento de nuestras vidas, pasamos por una época de enfriamiento, ¿no? ¿Por qué? Por el trabajo, por la vida misma, por agotamiento, porque a veces dejamos que el pecado se meta en nuestras vidas, porque dejamos de congregarnos, porque dejamos de estudiar la palabra, etcétera. Y entonces cuando las personas cristianas
pasan por una etapa así, ¿no? Pasan por una situación, digamos, de enfriamiento. Entonces, muchas veces van a tratar de buscar algo. Van a buscar alguna experiencia, van a buscar algo que los reviva, ¿ya? Hemos dicho que los dones espirituales son herramientas, pero que no reflejan espiritualidad. Una persona puede tener un don, puede ser un predicador, un maestro, pero no necesariamente está llevando una vida espiritual, ¿no? Y la otra cosa es que la gente busca los dones como para poder salir de ese enfriamiento en el que se encuentra. Y la otra cosa es que muchas veces la gente busca algún tipo de experiencias emocionales que le inyecten un poco de energía para que salgan de esa frustración, de ese enfriamiento en el que se encuentran. Y por esa razón, cuando la gente busca esto, lo que está buscando es un atajo. Buscas un atajo para llegar al poder de Dios, ¿no? Y los atajos no son buenos. Las personas que hacen eso, las personas que buscan este tipo de atajos, ¿no? Sea por medio de una conferencia, sea por medio de una experiencia espiritual sobrenatural o lo que sea, pueden tener experiencias, pero que les duran poco. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que importa en la vida? Lo que importa en mi vida es los frutos del Espíritu Santo, que es lo que debo buscar. ¿Ok? Ahora, todo el mundo sigue congelado. Lucy dice que ya no puede entrar. Todo el mundo está bien porque tengo todos los rostros, los tengo congelados. Sí, bien, ¿no? Escuchamos. Y te Muy bien, escucho perfectamente. Todos me ven bien, pero dice que Lucy no puede entrar. Está Yo te sentada. veo bien. Debe ser el internet. Creo que un ratito. Lucy, ¿estás entrando con tu password o con el mío? Entra con tu teléfono. ¿Ya? Es por eso. ¿Estás entrando con tu teléfono o con la computadora? Perdón, entré así, mira, informar de un problema. Y esperando. Te estoy escuchando de allá, pero no puedo participar. Ya, Sorry. bueno, ya. Hay un cruce ahí con la computadora, con la otra computadora que se cuelga. Bueno, vamos adelante. Entonces, lo que yo les decía era esto, ¿no? De que muchas personas van a buscar experiencias emocionales. Por eso, por ejemplo, cuando hacen una campaña y dices, campaña de poder, el fuego desciende del cielo, ven, recibe la unción. La gente hace cola para entrar en esas campañas, porque quieren una experiencia, quieren experimentar el poder de Dios, quieren experimentar la fuerza de Dios, pero no quieren pagar el precio. No quieren pagar el precio de la espiritualidad, porque realmente la espiritualidad tiene una serie de características que vamos a ver ahora. Los frutos del Espíritu Santo son una serie de características, pero que demandan consagración, permanecer en Cristo, seguir, ser disciplinado, ser fieles al Señor. Y todo eso la gente no lo quiere pagar. La gente quiere el atajo. La gente quiere la instantánea. Llegar a una campaña de esas que te toquen, te caes al piso, tiemblas y te levantas creyendo que estás lleno del Espíritu Santo y que ahora sí tienes el poder, pero no pagas el precio, ¿no? Es como llegar en Lima hay una calle donde tú puedes llegar y te hacen un título universitario, te lo imprimen. Entonces ya te vas a tu casa con tu título universitario. Puedes engañar a la gente,
pero no tienes la capacidad porque no has estudiado, no te has preparado, no tienes la información. Lo mismo pasa con cuando uno se enfría espiritualmente. Entonces, los frutos del Espíritu Santo tienen que ver con esto. Tienen que ver con el resultado de disciplina, de búsqueda de Dios, de permanecer en Cristo, de tener tiempo con el Señor a solas, y eso demanda tiempo, y demanda responsabilidad, y demanda disciplina, porque la única manera en que los frutos del Espíritu Santo van a florecer es así. Así que vamos a empezar ahora. Y son 7. La Biblia menciona 7 frutos del Espíritu Santo. ¿Ya? 7. Vamos a empezar con el primero. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. El carácter de Dios en mí. ¿Ya? Carácter de Dios en mí. Eso lo tenemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. ¿Qué? No lo tengo yo. Es un apocalipsis. 22, 23. Dov'è, caro? È proprio alla fine. ¿Ya? Vamos a Pilar, léelo por favor. Después de Corintios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien. ¿No? Entonces, cuando estamos hablando de los frutos del Espíritu Santo, empezamos a hablar por el fruto principal, que es el amor. Entonces, acá el amor es el fruto, lo que dice Gálatas 5:22, dice que es el fruto, es uno solo, es el amor. No es que son varios, es uno. Pero el amor se manifiesta en forma práctica con gozo, es decir, no puedo decir que tengo el fruto del Espíritu Santo si estoy todo el día renegando, amargado, peleando, discutiendo, ¿no? Si todo el día tengo la bilis encima, no puede ser el fruto del Espíritu. Es decir, el fruto del Espíritu es gozo. Quiere decir que el amor de Dios se manifiesta en nosotros de una manera de gozo. Mi vida experimenta gozo, paz. El amor de Dios se traduce en forma práctica en paz. Tengo paz en mi vida a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, tengo paz. Tengo paciencia. Lo he dicho varias veces, la paciencia es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque hay personas que no merecen ser tratados bien, porque se ganan que los trates mal. Por eso la paciencia es un acto de misericordia. Tener paciencia hacia los demás es un acto de misericordia, es un acto que refleja el amor de Dios. Benignidad y bondad. Cierre esa ventanita que ha aparecido, dice cerrar. Mi amor, cierra esa Bueno, ventanita. Benignidad y bondad. La benignidad, la diferencia es que una persona es benigna, es decir, que lleva dentro de sí una actitud de ser bueno con los demás. La palabra bondad significa actos de bondad. La primera significa la actitud, la segunda habla de los actos de bondad que tenemos hacia los demás. Fe. La fe es un reflejo también del amor de Dios obrando en nosotros. Mansedumbre significa ser manso. Manso no es ser menso, no es ser monse. Manso es fuerza de carácter expresada con control. La Biblia dice que Jesucristo fue manso.
Esto es importante. Jesucristo fue manso, no fue tonto, Sí, sí, como paloma no fue tonto, y sino como se... fue manso. ¿Y qué significa eso? El carácter de Jesús, fuerte. El carácter de Jesús, enérgico. Cuando hablaba con los sumos sacerdotes, cuando habló con Herodes, cuando hablaba con estos fariseos, era enérgico, sarta de víboras, ¿no? Les decía, ¿no? Zorras, les decía a algunos, ¿no? Es decir, el carácter de Jesús era fuerte, pero lo tenía bajo control. Ese es el punto. La mansedumbre es tener carácter, sí. Se te permite tener carácter fuerte, sí, pero el carácter fuerte controlado. Eso es ser manso. Manso significa fuerza de carácter, pero expresada bajo control. Por eso es un fruto del amor de Dios. El amor de Dios es el fruto del Espíritu Santo. Templanza. La palabra templanza que aparece acá es una palabra que en la época de los romanos estaba muy relacionado con la falta de templanza, con las orgías, con las comelonas romanas. Es decir, hacían unas fiestas paganas donde había comida, pero para desecharse, y donde habían orgías y todo lo demás. Y cuando se habla la palabra templanza, hablaba justamente en contra. Por eso cuando Pablo está preso en Roma y habla acerca de esto, ¿no? Dice, le está predicando al gobernador y le habla de la templanza, dice que se asustó, ¿no? Se asustó, no quiero hablar de esto, dijo. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a esas bataholas, ¿no? En fin, entonces, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor que afecta tu carácter, ¿ya? ¿Entendieron? Entonces, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor de Dios que está derramado en tu corazón y que lo que va a hacer es, va a afectar tu carácter. Por eso, en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, los versículos anteriores nos hablan de los frutos de la carne, ¿ya? Los frutos de la carne. Voy a pedirle a Mario que lo lea. Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, Sí, 19 al 21. la manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Con este pasaje yo tengo una anécdota, ¿no? Acá muchas veces las iglesias suizas son muy suaves, son muy, las prédicas de los pastores son muy suaves porque la gente se ofende. Como acá la gente tiene dinero, entonces ese pasaje de Apocalipsis, ¿no? Que soy rico, no tengo necesidad de nada ni de nadie, tengo suficiente. Entonces los pastores tienen mucho cuidado a la hora de predicar, porque si predicas algo muy duro, muchas veces los suizos se ofenden, ¿no? Y entonces reaccionan y se ofenden y se van de la iglesia porque los han ofendido, ¿no? Los latinos no, los latinos estamos acostumbrados a que nos paleen, ¿no? Los latinos estamos acostumbrados a que nos den duro y aguantamos, pero para los suizos no. Entonces,
me invitan a predicar a una iglesia en una ciudad en Winterthur y me dicen de antemano, me dicen que tenga cuidado, que no predique muy fuerte, pero bueno, a uno pues no puedes controlar. Entonces fui y prediqué sobre este tema. Y le dije a la gente, vamos a leer juntos lo que la palabra de Dios dice. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego les dije, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, sea de esta iglesia o no. Si usted practica estas cosas en su vida, no, usted no va a heredar el reino de Dios, no importa. En ese momento me callé. Había un silencio absoluto en el salón, absoluto. Me fui a sentar después de terminar de predicar y esa fue la última vez que me invitaron. Fue la última vez que me invitaron. Entonces, hay algo que debemos entender. La presencia del Espíritu Santo produce como fruto el amor de Dios en mí y hace que yo me aleje de todas estas cosas que no son fruto del Espíritu Santo. Así que cuidado, porque si estamos hablando de borracheras, claro, alguno va a decir, bueno, últimamente no he participado de ninguna orgía, ¿no? Claro, ¿quién de nosotros participa de alguna orgía? Pero fíjate, dice borracheras o fornicación. La palabra fornicación en el griego es porneo, de donde se deriva la palabra pornografía. Entonces, cuando estamos hablando de fornicación, estamos hablando también de todo lo que es vinculado con la pornografía. Dice fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Qué ¿Ah? es inmundicia? Para mí inmundicia es alguien que está sucio de la piel, Exactamente. pero espiritualmente inmundicia, ¿qué es? ¿Lo has estudiado esa palabra? Sí, la figura significa que cuando nosotros hemos recibido a Cristo, dice la palabra que hemos recibido vestiduras blancas, ¿no? La palabra inmundicia significa agarrar barro y limpiarte en tus vestiduras blancas. Esa es la palabra inmundicia. La palabra inmundicia significa que tú, teniendo vestiduras blancas que Cristo compró a precio de sangre para ti, te embarras con el pecado y te limpias en las vestiduras de Cristo. Horrible, ¿no? Horribles. Inmundicia. Entonces, embarrarte en la vestidura blanca que Cristo ha comprado a precio de sangre. Inmundicia. Entonces, probablemente alguno diga, ¿no? Bueno, yo no he estado metido en homicidios, ¿no? Pero, ¿borracheras? ¿Eh? ¿Borracheras? O, por ejemplo, dice acá, enemistades, pleitos, celos, iras, envidias. Cuidado, ¿eh? Cuidado que nos estemos concentrando en lo que llamamos pecados grandes y nos estamos olvidando de los pecados simples. ¿Eh? Y dice que los que practican, claro, en algún momento uno puede caer, pero dice acá que los que practican, los que están acostumbrados a vivir de esa manera, para los cuales ellos aceptan en su vida la envidia, ellos aceptan en su vida los pleitos, los celos, las iras, ellos aceptan en su vida la inmundicia.
Ellos ya lo han aceptado, lo han asimilado, lo han dicho, bueno, así soy yo, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, para aquellos que han aceptado esto, dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Ahora, más claro, no cante el gallo, pues. Y por eso es que hay que hablarlo de esta manera, porque realmente dentro de las iglesias tenemos metido un montón de gente que cree que se puede burlar de Dios. En cambio, el versículo siguiente, el versículo 22 dice, pero, el fruto del Espíritu es amor. El contraste es el amor de Dios, que dice la Biblia, ha sido derramado en mi corazón. Y si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, entonces se traduce en forma práctica, en forma cotidiana, como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Eh? Hay que añadir a estos frutos, perdón, a estas manifestaciones del fruto del amor de Dios, hay que añadir, por ejemplo, humildad, que la Biblia también menciona. Hay que añadir amabilidad, ser amable. La palabra amable es epikeia en el griego, epikeia, que significa ser amable, significa ser querible. Amable significa querible. ¿Qué cosa significa eso? Que tus actos hacen que la gente te ame. Eso significa ser amable, amable, o sea, querible, ¿no? Una persona que se hace querer, una persona que se hace amar por sus actos, ¿no? El ejemplo es, la palabra amable significa una persona que tiene criterio para romper las leyes cuando tiene que romperlas y mantener las leyes cuando tiene que mantenerlas. Voy a darles un ejemplo, ¿no? Vamos a decir que estamos en un estudio bíblico presencial y decimos, el estudio bíblico presencial en la casa del pastor Carlos empieza a las 8 de la noche en punto, ¿ya? Si llegas tarde, si llegas después de las 8, el que llegue después de las 8 va a tener que estar parado todo el tiempo. Se queda parado durante el estudio, no puede sentarse. Y nos ponemos de acuerdo y decimos, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Y entonces, a las 8:10, ¿no? Llega Rocco, tarde, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Se queda en pie o no se queda en pie? Se queda en pie. Porque dijimos que el que llega tarde se queda en pie durante el estudio. Así que lo tenemos a Rocco parado, en pie. Estamos haciendo que las leyes se obedezcan. Pero a las 8:15 llega Fiorella con una barriga de 8 meses, lista ya para dar a luz. ¿Y qué hacemos? ¿La dejamos en pie a Fiorella? Excepción. No. Rompemos la ley. ¿Por qué? Porque la ética y la bondad te dicen, en este momento hay que romper la ley. Entonces, en el caso de Rocco, mantenemos la ley. En el caso de Fiorella, rompemos la ley. ¿Por qué? Porque usamos de criterio. No somos legalistas. Legalista sería, no, que se quede de pie. No, porque llegó tarde, que se quede de pie. Eso es ser legalista. El ser amable es una persona que tiene criterio, que dice, no, las leyes hay que respetarlas. Pero cuando es moralmente ético romper la ley, está dispuesto a romperlas. Esa palabra, esa sabiduría para mantener la ley cuando hay que mantenerla y romper la ley cuando es moralmente ético romperla, a esa palabra se llama epikeia, que significa amable. Por eso la Biblia dice que hay que ser amables, queribles, hacernos amar
por los actos de bondad, ¿no es cierto? La Biblia dice que hay que ser prudentes, ¿ah? La Biblia dice que hay que tener misericordia. Esto es importante, ¿no? En el Padre Nuestro, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, al final decimos, Padre, perdónanos nuestros pecados o perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, la palabra en el griego dice así, Señor, mira cómo perdono yo para que de esa manera me perdones tú. Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos. Entonces, en el griego, la figura es, mira, Señor, fíjate cómo yo perdono a los que me ofenden, porque yo quiero que tú utilices la misma norma en mi vida. Entonces, cuando tú te pones radical, cuando tú te pones duro para juzgar a los demás, cuando tú estás criticando el comportamiento de los otros, ¿no? Lo que le estás diciendo a Dios es, Dios, mira cómo yo trato a los demás para que tú me trates igual. Y si entendiéramos esto, cambiaríamos nuestra actitud en muchas cosas, ¿no? Porque cuando dice la Biblia, si tengo misericordia, si quiero que Dios tenga de mí misericordia, yo tengo que aprender a ser misericordioso. Porque no puedo exigir de Dios misericordia y por otro lado, no tener misericordia hacia los demás. Entonces, humildad, amabilidad, prudencia, misericordia. Luego hay un término que dice sabiduría, que también es reflejo del amor de Dios. Sabiduría, dominio propio. Dominio propio. Y aquí es importante, es el control que el Espíritu Santo ejerce sobre mí para que mi carácter sea domado, dominio propio, mi carácter sea domado por el Señor. Entonces, estamos hablando de los frutos del Espíritu. Entonces, el primer fruto del Espíritu Santo es el carácter de Dios en mí. Si yo evalúo mi vida, yo tengo que evaluar mi vida cada noche, tengo que preguntarme, ¿qué tal fue hoy día, Señor? Hace un tiempo atrás prediqué en la iglesia, basado en uno de los salmos, diciendo que cada noche deberíamos hacernos 3 preguntas, ¿no? Señor, ¿en qué te he fallado hoy? Antes de acostarme, ¿no? Señor, ¿en qué te he fallado hoy? Señor, ¿qué voy a hacer para mejorar mañana? ¿En qué voy a mejorar mañana? ¿No? Y Señor, la tercera pregunta es, ¿en qué cosas estoy haciendo las cosas bien? Según mi concepto, ¿no? Entonces, cada día yo tengo que detenerme y evaluar mi carácter. Evaluar si mi carácter está reflejando el amor de Dios. Si mi carácter está reflejando la presencia de Dios. Lo dijimos en el crucero cuando estuvimos de vacaciones con la iglesia el año pasado, ¿no? Estábamos diciendo que cuando se le llamaron a los cristianos se les puso el título de cristianos. En el griego significa cristianos, cristos pequeños, cristos chiquitos. Cristianos son cristitos. Entonces, ¿hasta qué punto cuando la gente me ve puede decir, caramba, este se parece a Jesucristo? Su carácter refleja la presencia de Jesucristo. Y cuando yo en la noche en mi vida digo, estoy fallando en este sentido, estoy fallando en este otro aspecto, entonces lo que tengo que hacer es ir al Señor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo no puedo producir
el fruto del Espíritu Santo. No puedo. No puedo producir el fruto del Espíritu Santo a la fuerza. El fruto del Espíritu Santo es como que alguien te diga, ten hambre. Ten hambre. ¿Tienes hambre? No, pero ten hambre, ¿no? O alguien que te diga, ¿tienes frío? No, ten frío, pues, ten frío. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para tener frío? ¿Cómo haces para tener hambre? Entonces, lo mismo, los frutos del Espíritu Santo no se pueden producir a la fuerza. Los frutos del Espíritu Santo son el resultado de la presencia del Espíritu Santo en mí. Y ahí viene permanecer en Cristo. Mi tiempo a solas con el Padre. Jesucristo, hablando a sus discípulos, les dijo, entren a su aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y Él te recompensará en público. Entonces, el tiempo devocional, el tiempo a solas con Dios debe ser una disciplina diaria, ¿no? Tiene que ser una disciplina diaria, tiempo a solas con Dios. Y entonces, el tiempo a solas con Dios, punto 1. Y punto 2, no permitir ningún pecado que me separe de la vid. No permitir que nada me separe en mi comunión con Dios. Entonces, esas dos cosas hacen con el tiempo que la presencia del Espíritu Santo vaya transformándote, vaya transformando tu corazón, vaya transformando tu carácter. Lo he dicho antes, ¿no? Si salí del colegio, salí de mi colegio con el récord de peleas. ¿Se imagina? Cuando yo cuento esto, la gente me dice, pero tú, Carlos, tan paciente, ¿no? Yo salí de mi colegio con el récord de peleas. O sea, no hay nadie en mi colegio que se peleó tanto como yo. ¿Y por qué? Porque mi carácter era explosivo. Mi carácter era explosivo sin control. Cuando el Espíritu Santo entró en mi corazón, comenzó un proceso de transformación, ¿no? Y todavía sigue trabajando en mí, porque el trabajo que el Señor hace lo terminará cuando venga por segunda vez, en mi corazón, cuando venga la resurrección de los muertos. Entonces, el Señor va a transformarte. El fruto del Espíritu Santo no es tu fuerza, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, quiero tener paciencia. ¿Cómo hace para tener paciencia? Si no tienes paciencia, ¿no? La paciencia es un fruto del amor de Dios en tu corazón. Entonces tienes que dejar que el Espíritu Santo llene tu vida. Llénate de Dios, llénate de Dios, llénate de su palabra. Toma tiempo a solas con Dios, toma tiempo a solas con Dios. Deja que el Espíritu Santo vaya transformándote, porque eso es lo que debes perseguir. En tu vida, si hay algo que debes perseguir en tu vida, es que tu carácter refleje el carácter de Dios, el carácter de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de los frutos del Espíritu Santo, empezamos con el fruto número 1, que es el carácter de Dios en mí. ¿Ok? Fruto número 2. Recuerden que son 7, ¿ah? O sea que nos quedamos acá como hasta las 9:30 o 10 de la noche. Fruto número 2. Mentira, estoy hablando mentira. Terminamos en unos 10 minutos. Colosenses 1:10. Jackie, por favor, léelo. Colosenses 1:10. 1:10, ¿no? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Muy bien, cuando leemos este texto, Colosenses 1:10, es obvio, les he enseñado ya
a hacer la división gramatical, ¿no? ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Hay tres características. Andar como es digno del Señor tiene tres características. ¿Cuál es la primera? Ahí dice. ¿Cuál es la primera? Agradándole. Agradándole en Agradándole todo. en todo, sí. ¿Cuál es la segunda? ¿Dónde estoy? Me perdí. Llevando fruto en toda buena obra, Perfecto. ¿Y cuál es la tercera? creciendo en el conocimiento de Dios. Perfecto. Ahí tienen una prédica ahí. Si algún día quieren predicar, ahí tienen un tema. ¿Qué significa andar como es digno del Señor? Fácil. Punto 1, agradándole en todo. Punto 2, llevando fruto en toda buena obra. Y punto 3, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ah? Entonces, agradándole en todo significa, tiene que ver con tu comportamiento, que tu comportamiento agrada a Dios en cada instante. Lo que haces le agrada. Cada vez que haces algo, te preguntas, ¿esto le agrada a Dios? Sí, yo creo que le agrada, perfecto. Y si piensas que no le está agradando, entonces te detienes. Punto 1, agradándole en todo. Punto 2, llevando fruto en toda buena obra, vamos a hablar de eso ahorita. Y punto 3, creciendo en el conocimiento de Dios. Hay un aspecto importantísimo de la fe, que es estar permanentemente creciendo en el conocimiento de Dios. Dice la Biblia, erráis porque ignoráis las escrituras. A veces yo cito versículos bíblicos en la iglesia y para la gente es la primera vez que lo escuchan. Porque hay tanta ignorancia de la palabra de Dios, porque no, hay muchos creyentes que ni siquiera han leído la Biblia una vez entera. No voy a preguntar acá quién de ustedes la ha leído una vez completa, por lo menos, porque hay muchos creyentes que ni siquiera han leído la Biblia una vez. Entonces acá dice creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, vamos a concentrarnos en el punto 2. El punto 2, llevando fruto en toda buena obra. Muy bien, ¿a qué se refiere con llevando fruto en toda buena obra? Mateo 5:16 nos da la respuesta. Mateo 5:16, Delia. Mateo 5, Mateo 26. 5:16. 16. Yeah. Mateo 5, 26 dice, 16. así, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué cosas son las buenas obras? Las buenas obras no me salvan. Hemos hablado en la Biblia que dice que no es por obra para que nadie se gloríe. La salvación viene por Jesucristo, por su obra en la cruz, porque yo he recibido a Jesucristo en mi corazón. En la salvación no tiene que ver con con las obras. La salvación es por Cristo, pero la salvación me lleva a buenas obras. Y lo dice Santiago. Santiago dice que el que no tiene obras, su fe está muerta. Entonces, la fe te salva, pero la fe te lleva a las obras, a las buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras? Son aquellas obras, dice Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa entonces buenas obras? Son las obras que muestran bondad. Buenas obras. Son las obras que muestran bondad. ¿Ya? Entonces, es otro de los frutos del Espíritu Santo, es que el creyente tiene obras que muestran la bondad de Dios y la gente glorifica
a tu Padre que está en los cielos. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 al 19, por ejemplo, Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está dando pautas, ¿no? Mónica, ¿puedes leer 1 Timoteo 6, del 17 al 19? 1 Timoteo 6, del 17 al 19. Yo lo tengo. Mónica no prende el micrófono. Aquí estoy. Mateo. Ya. 1 Timoteo 6, versículo 17 al 19. Timoteo, versículos. 6, 1 Timoteo 6, versículos 17 al 19. 17, 19. Ok, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y aquí le escribe y dice, versículo 18, dice que hagan bien, eso se llaman buenas obras, ¿no? Que hagan bien, que sean ricos, pero en buenas obras, no en cuestiones materiales, sino en riqueza, sino en buenas obras, dadivosos, generosos, ¿no? Entonces, las buenas obras es reflejar la bondad de Dios en nuestros actos. Y esto tiene que ver, obviamente, con personas que estén pasando necesidad, con personas que estén enfermas, con personas que estén pasando dificultad económica, con personas que necesiten un consejo, un abrazo, personas que necesiten ver la bondad de Dios de parte de los demás, ¿no? Y esto es importante porque cuando ustedes muestran la bondad de Dios, la gente glorifica a Dios. Esto es maravilloso. Cuando tú como cristiano muestras la bondad de Dios, la gente glorifica a Dios. Y entonces acá nos dice que hay que mostrar nuestras buenas obras y que la gente va a glorificar a vuestro Padre. Tito 3:14. Tito 3:14. Valentina o Luis Carlos, quien esté. Tito 3:14. Estoy buscando. ¿Quieres leer tú? Ok. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Exacto. Que aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Ahora, dice la Biblia que a Jehová presta el que ayuda al pobre. La Biblia dice que vamos a tener pobres todo el tiempo. Es cierto que hay muchísima necesidad por todas partes y que no nos alcanzaría. Si quisiéramos ayudar a todos, no podemos, porque si queremos ayudar a todos, va a llegar el momento en que vamos a dejar de cubrir los gastos de nuestra casa,
o nuestras familias, ¿no? O sea, obviamente no podemos ayudar a todo el mundo, eso lo entendemos, ¿no? Pero tampoco debemos amargarnos cuando la gente que está en necesidad pide ayuda. También es cierto que hay un montón de personas que están acostumbradas a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Y entonces, ok, llega un momento en que saturan, ¿no? Por eso Proverbios dice que el pobre ni amigos tiene, ¿no? O sea, al pobre hasta los amigos lo rechazan. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene miedo de que el pobre te pida. Entonces llega un momento en que, claro, más nosotros todavía los que estamos acá en Suiza, que tenemos la imagen ante el mundo de que somos recontramillonarios, ¿no? Y entonces todo el mundo piensa que porque estamos acá tenemos y nos sobra. Pero tienes que buscar el punto de equilibrio. Tienes que buscar el punto de equilibrio para no cerrar tu corazón a la necesidad de los hermanos o a la necesidad de la gente y volverte un corazón de piedra. Y entonces, buenas obras, ayudar al que está en necesidad. Y esto implica, pues, hay proyectos de ayuda, proyectos, sean, aportar algo, pues, para, no sé, UNICEF, Niños del África, orfanatos, el proyecto que nosotros tenemos, el proyecto Jiré, por ejemplo, que ayudamos a mujeres solas, que están solas o abandonadas en Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Ahora se viene el Día de la Madre, en mayo, queremos mandar alguna ayuda. Hay 12 madres que estamos ayudando en Chorrillos. Son mujeres que el marido está en la cárcel o el marido las ha abandonado y las ha dejado con los niños, con los hijos, y son mujeres que tienen que salir adelante con sus familias. Entonces, aprovecho, pues si alguno de ustedes quiere aportar para ellos, para mandarles el dinero. Les hemos ayudado en Navidad, les acabamos de mandar una cantidad para los niños, para la época escolar, para que puedan comprar ropitas, zapatos, cuadernos para la época escolar. Y entonces ahora se viene el Día de la Madre en mayo. Pero si tienes otros proyectos tú, de otra gente, de otros amigos, buenas obras, inclusive también a los que te rodean. Si alguna persona de la iglesia está enferma, ¿ah? Llévale un plato de comida, ¿no? Si alguna persona está necesitando, llégate a su casa con un par de kilos de arroz, un par de kilos de lentejas, ¿no? Un pan con su chicharroncito, con su cebollita encima, su mayonesita más, ¿no? Para disfrutar de la vida, ¿no? O sea, entonces, buenas obras. Entonces, el primer fruto del Espíritu Santo es el carácter de Dios en mí. El segundo fruto del Espíritu Santo son buenas obras, obras que reflejan la bondad de Dios. Ahí nos quedamos. Nos faltan todavía el tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo fruto del Espíritu Santo que vamos a continuar la próxima semana. ¿Alguna pregunta? ¿No hay? ¿Todo claro? Bueno, entonces oramos y terminamos nuestro estudio de hoy. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por lo que hemos aprendido. Pedimos tu dirección y tu sabiduría para aplicar en nuestras vidas lo que hemos aprendido el día de hoy. Permite, Señor, que en nuestras vidas se vean estos frutos. Que la gente pueda ver los frutos de tu Espíritu en nuestra vida. Y si no los tenemos, que te busquemos con más intensidad para que tu Espíritu Santo pueda llenarnos y producir estos frutos que no son, que nadie los puede copiar, que son frutos de tu Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.